No importa cuándo estés viendo este vídeo porque la pregunta siempre es relevante. ¿Es momento de invertir en oro? Pues en este vídeo veremos si el oro es ese salvavidas financiero que muchos dicen, así que hablaremos de su poder para batir la inflación y también veremos cómo puede fortalecer una cartera. Pero es que además te contaré cuáles son los productos más adecuados para invertir en él. Por otra parte, hay una pregunta aún más importante. ¿Tiene sentido el oro físico en el mundo de hoy? Pues si alguna vez te has preguntado si deberías incorporar oro a tu cartera de inversión, a tu estrategia, pues este es tu vídeo, quédate porque lo que vamos a ver puede ser que transforme para siempre tu forma de invertir. Hola, yo soy Sergi Torrents, me dedico a la planificación financiera de las inversiones. Vamos con el oro. Recuerda dejar un comentario con tus dudas y sugerencias para futuros vídeos y desde ya dale al like para ayudarme a hacer llegar este contenido a más personas. Para entender el papel del oro en el mundo actual es imprescindible que nos vayamos unos años atrás. Tenemos que viajar al siglo pasado hasta 1944 en el mes de junio a este pueblo, Bretton Woods, y en concreto al Hotel Mount Washington. En este hotel se celebró una reunión dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial en el que se buscaba establecer un nuevo sistema financiero internacional más estable, que evitara esas crisis y conflictos que habían conducido ya a 2 guerras mundiales. En el hotel se reunieron 144 países. Y claramente tenían que trabajar de forma diligente. Basta ver lo cómodas que eran las sillas. De esta reunión nació el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que más tarde formaría parte del Banco Mundial. Pero se acordó una cosa aún más importante para el tema de hoy, y es el sistema Bretton Woods. Y allí se formalizaron 2 acuerdos. El primero es que se fijaba el precio de una onza de oro y se hacía en dólares. Concretamente, una onza de oro se acordó que valdría 35 dólares. Y segundo, se fijó un tipo de cambio entre las divisas internacionales y el dólar, lo que en práctica convirtió al dólar en la moneda refugio global. El sistema funcionaba de esta manera. Por ejemplo, una libra esterlina equivaldría más o menos a 2,8 dólares. Por tanto, una onza de oro sería 35 dólares dividido entre 2,8 igual a 12,5 libras esterlinas. En el caso del marco alemán, un dólar era equivalente a 4,2 marcos. Por tanto, la onza de oro sería 35 por 4,2, 147 marcos. Y por ejemplo, por último, en Japón, un dólar era equivalente a 360 yenes. Eso quiere decir que una onza de oro era equivalente a 12.600 yenes. A cambio, Estados Unidos se comprometía a mantener fija esa conversión oro-dólar. Por tanto, durante muchos años, el oro no fluctuó ni para arriba ni para abajo respecto a ninguna de las divisas del mundo. En ese momento, además, había otro compromiso por parte de Estados Unidos, y es que para cualquier país que tuviera dólares en sus reservas, si en algún momento quería convertirlas en oro, le bastaba devolver esos dólares a Estados Unidos y Estados Unidos debía de entregarle de vuelta ese oro, con lo cual tenía máxima fiabilidad ese dólar. De hecho, si habías oído hablar antes de Bretton Woods, probablemente has escuchado que Estados Unidos por cada dólar que emitía tenía el equivalente en oro. Bueno, eso es falso, porque cuando el comercio internacional empezó a expandirse, pues más demanda de dólar hubo y con esa demanda de dólar no hubo más forma que imprimir pues más dólares. Y obviamente en el planeta se empezó a desconfiar de que realmente Estados Unidos fuera capaz de tener tanto oro en sus reservas. Y tanto fue así la desconfianza que en 1971 el presidente Richard Nixon lo verbalizó y suspendió la convertibilidad del dólar en oro. Se acabó el patrón oro y desde entonces el oro fluctúa a la alza y a la baja y los tipos de cambio entre países pues son flotantes. Así que desde ese momento el oro se convirtió en un activo especulativo que depende de la oferta y la demanda de los mercados internacionales con múltiples factores geopolíticos, económicos, inflacionarios, tipos de interés o la mera especulación en los mercados financieros. Así que en este punto que ya sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, la primera pregunta que me asalta es si el oro verdaderamente es un refugio para la inflación.
Veamos su evolución. En febrero de 1915, una onza valía 19,25 dólares y en septiembre de 2024, nada menos que 2.634,77 dólares. Eso es un 13.587% de rentabilidad, que anualizada representa aproximadamente una tasa del 4,59. Así de primeras yo diría que sí, pues ya cubre la inflación, porque no creo que la inflación en esos plazos haya sido tan elevada anualmente. De todas maneras, vamos a mirar el gráfico ahora ajustado a la inflación. Ajustando los datos a la inflación, en febrero de 1915 el oro cotizaba a 605,99 dólares y en septiembre de 2024, pues 2.634,77. La rentabilidad total real es de 334,79%, que anualizado da 1,35%. Pues sí, no solo cubre la inflación, sino que además genera una rentabilidad extra del 1,35%. Por cierto, antes de que tu socio te pida su parte. Bueno, podemos decir que igualmente cubrimos la inflación. Pero claro, con el cese del sistema de Bretton Woods, el oro se había convertido en un activo especulativo. Volvamos al gráfico. En febrero de 1980, su precio ajustado a inflación era de 2.654,54 dólares. Y en septiembre de 2024 cotiza a 2.634, es decir, en estos 44 años, el oro no llega a cubrir la inflación, eso sí, por los pelos. Y si le quitas los impuestos porque Hacienda le da absolutamente igual la inflación, pues el oro no se ha revalorizado. 44 años esperando para acabar perdiendo dinero en términos reales. Última vez al gráfico. Podría haber sido peor. Del 1980 al 2001, su pérdida de valor fue enorme. Pasó de 2.654,54 a 470,54. En términos reales, perdió más del 82%. Sí, ya sé lo que estás pensando. Bueno, hay que ir a largo plazo. Sí, pero recuerda que en el viaje hasta el largo plazo, pues normalmente se vive. Y en esa vida, pues pasan cosas que a veces hasta requieren de dinero. Bueno, sobre el tema de largo plazo me gustaría hacer un vídeo, lo haré más adelante, más con temas, digamos, conceptuales o filosóficos y no tan cuantitativos. Pero bueno, en cualquier caso, si el oro, digamos, lo teníamos para batir la inflación, la pregunta es si el oro lo hace mejor que las acciones. Veamos la comparativa. Pues claramente sí, comparando la rentabilidad del oro en naranja con el Dow Jones en azul, desde 1915 hasta 2024, pues la diferencia es enorme. Así que, si quieres cubrirte de la inflación, pues invertir en oro no tiene mucho sentido. Mejor invertir en acciones o incluso en bonos que también baten al oro. El oro, como inversión, tiene otro propósito, que lo veremos ahora, porque antes necesito que me ayudes con tu like, comentario y suscripción al canal. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué las carteras de inversión más famosas contienen oro? La cartera permanente un 25%, la Golden Butterfly un 20% y la All Seasons un 7,5%. ¿Por qué? Principalmente, por no decir únicamente, para reducir la volatilidad de las carteras. De hecho, la mayoría de inversores consideran el oro como refugio. Por tanto, cuando hay caídas fuertes en bolsa, mucho dinero se mueve de la bolsa hacia el oro para refugiarse. Y ese movimiento de dinero aumenta la demanda del oro y hace que suba de valor. Y por tanto, si tienes oro en tu cartera, pues esas caídas se reducen gracias a la subida del oro que está compensando la caída de las acciones. Como decía Harry Browne, que fue el fundador de la cartera permanente, el oro es la forma definitiva de seguro. Bueno, ¿y se le puede dar algún otro uso a este oro financiero? Pues sí, el otro uso es simplemente el uso especulativo del oro, intentando adivinar si el precio del oro subirá o bajará para sacar rentabilidad de ello. Para añadir oro a tu cartera o bien para especular con él, tienes tres opciones. La primera, invertir en mineras de oro. La segunda es invertir en oro financiero. Y la tercera son los derivados. La tercera, te diría que la saques de la ecuación a menos de que sepas muy bien cómo funcionan los derivados, porque te puede salir muy caro. Y de las otras dos, yo me decantaría por el oro financiero, porque el comprar acciones de mineras, la verdad es que no van muy correlacionadas con el oro en muchas ocasiones. Y si quieres realmente invertir en oro para que se descorrelacione del mercado de acciones,
pues lo que tienes que hacer es invertir directamente en el subyacente, invertir en oro financiero en este caso. Para invertir en oro financiero, el vehículo es un ETF, porque los fondos indexados o los fondos en general, lo que vas a encontrar son fondos de mineras de oro. Por tanto, hay que encontrar ese ETF, lo vamos a buscar ahora, pero antes, solo recordarte que esto es un vídeo puramente educativo y lo que vamos a ver no es una recomendación de inversión. Vamos a Just ETF, seleccionamos Screener, metales preciosos, ordenamos por tamaño y fíjate ya en el primero de ellos que tiene la categoría de cubierto físicamente. Es decir, que detrás de este ETF hay oro físico. Evita los que se llaman swap-based, ya que estos funcionan únicamente con derivados. Ya ves que las reglas para seleccionar el ETF son muy sencillas. Primero tienes que seleccionar el ETF de mayor tamaño que esté disponible en tu broker y asegurarte antes de contratarlo que ese ETF esté respaldado por oro, que tenga como colateral oro. Y el último paso sería escoger la divisa en la que quieras comprar el oro. El oro cotiza en dólares, por tanto, si lo compras en cualquier otra divisa, pues no solo tendrás el movimiento del oro arriba y abajo, sino también el del cambio de divisa, del oro que cotiza en dólares hacia la divisa que tú hayas escogido. Hay también opciones incluso de ETFs con oro cubierto en cuanto a divisas. Por tanto, puedes comprar oro, por ejemplo, en euros sin el riesgo euro-dólar. Me queda una pregunta más, yo creo que muy importante, y es referente a ¿tiene sentido a día de hoy, en este mundo actual, tener oro físico? Pues en mi opinión solo tiene una cabida, y es tener el ultimísimo recurso en caso de una gran catástrofe. Como por ejemplo la devaluación súbita de las divisas o la caída del sistema financiero. En definitiva, para que te sirva para comprar o pagar algo en un momento en el que nada más vale. Yo al oro le veo 3 usos. Si tú le ves alguno más, déjame un comentario con lo que tú consideres. El primer uso que le veo es pues puramente tener oro en la cartera para reducir la volatilidad, es decir, que en momentos de caídas la cartera se comporte razonablemente mejor que el mercado. Por tanto, aquí utilizaremos oro financiero y para ello lo haremos vía ETFs. El segundo uso es el oro físico para una eventual catástrofe, que si necesito dinero y el dinero no vale nada, pues tengo oro para comprar aquello que necesito. Y el tercero sería el uso de oro puramente especulativo, para ganar con esas subidas y bajadas que hace el oro, y aquí utilizaríamos o ETFs o bien derivados. Para este último caso, en el uso especulativo, pues al final lo que tienes que tener claro es cómo funcionan esos movimientos y por tanto saber interpretar los gráficos y saber interpretar cuándo es buen momento o cuándo es mal momento para comprar. Así que te dejo aquí un vídeo en el que te cuento en detalle cómo hacer un análisis técnico básico, que es la base para después complicarlo más e ir a estrategias más complejas, pero esta base es indispensable para cualquier trader. Sin más, recuerda, like, comentario, suscripción, notificaciones. Comparte el vídeo. Hasta el próximo vídeo.